Bueno, familia, buenos días, ¿cómo han estado? Estos días han sido días muy bonitos de reflexionar, de meditar en Dios. En la casa hace unos días, pues pensábamos en esta parte de lo que significaba meditar y que nosotros rara vez lo hacemos. Que la palabra dice, medito en el Señor, medito en su ley, digamos, dicen en los salmos, pero rara vez nos encontramos como en espacios que nos permitamos de verdad meditar, y a veces aún nuestras conversaciones con Dios, en oraciones, muchas veces seguimos un guión, nos encontramos diciendo siempre las mismas 5 palabras, 10 palabras al iniciar una oración, porque ya se ha vuelto un hábito, y no nos permitimos experimentar que es una realidad lo que estamos viviendo. ¿Sí? Por eso creo que cada uno tendrá su propia historia de cómo en un momento podía vivir a Dios de una manera que era un poco en automático, que era por orden, porque papá y mamá estaban allí, o porque quería de pronto solo mejorar algo dentro de mí. Pero luego hubo un cambio cuando de verdad fuimos conscientes, y esa palabra de ser conscientes ha tomado mucho peso los últimos meses como congregación, y con ese entendimiento quiero que leamos un pasaje que es Marcos 12, del 28 al 30. El día de hoy vamos a estar hablando de generosidad, de cómo un corazón se entrega, pero para ello tenemos que ir siempre al principio, el cual es Cristo. Entonces vamos a ver algo que decía Cristo en una interacción que él tuvo en las Escrituras. Marcos 12, 28 al 30. Entonces Jesús se encontraba predicando, y muchas veces cuando Jesús estaba predicando ocurría que los fariseos, los escribas, los maestros de la ley intentaban como con sutilezas, como con argumentos, tratar de que él dijera algo que no fuera, para ver cómo caía, qué decía que estuviera mal. Y esta es una de esas interacciones. Dice que uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, o sea que había pasado a alguien más que le había preguntado algo, él quería preguntarle a ver si lo hacía caer, dice que le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Dice, Jesús respondió, el más importante es, escucha a Israel. Muchas veces cuando leemos este pasaje, de pronto lo leemos en otro de los evangelios, donde directamente Jesús responde, amas al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como tú. Y en este hay un cambio, y es que no lo empieza desde allí, sino que empieza desde esto que bueno, los israelitas lo conocían como el Shema, que es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, antes de decir que el mandamiento, el primer mandamiento o el mandamiento más importante de todos era amar a Dios, Jesús estaba diciendo que lo principal iba a ser escucharlo y saber que el Señor es uno. Entonces, antes de amarlo, que ya como sigue en el 30, termina diciendo Jesús, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces, el primer paso es lograr oír, lograr escuchar a Dios. Y no sé, los que han hecho SEAP de pronto han entendido que esto del oír no es meramente escuchar y ya, sino que el oír es lograr escuchar la voz y ejecutar la orden, ejecutar la voluntad. ¿Sí? Por eso estamos hablando de mandamientos. Entonces es escucharlo para luego ejecutarlo, es poder escuchar a Dios para luego amarlo. Entonces lo tremendo de esto es que si no escuchamos a Dios, de lo que nos estamos perdiendo no es de una vida próspera y abundante, sino que nos estamos perdiendo del poder amarlo. Entonces, el primer paso va a ser poder escucharlo. Y el problema del escuchar es que hay muchas voces, de que somos humanos, de que vivimos en una temporalidad, y como lo decía Víctor ministrando en la alabanza, muchas veces nos encontramos viendo lo temporal sobre lo eterno, que cuando la gente estaba buscando entre los muertos al que vivía. Entonces, cuando nos encontramos bajo las preocupaciones del día a día, pues van a haber muchas cosas que podemos escuchar. Y claro, eso nos puede llevar a confusiones respecto a muchas cosas, ¿sí? Si estamos estudiando un tema puntual, no sé, digamos biología, pero yo escucho gente que no tiene la razón, pues puede causar una confusión. Pero el punto aquí es que no estamos hablando de un tema académico y ya, sino que estamos hablando de Dios. Ir en automático nos va a estorbar el poder conocerlo a Él.
las voces que están muchas veces no son voces que nos dicen Dios no es este Dios, sino es este Dios. Muchas veces lo que las voces que nos están hablando es los filtros que ponemos, ¿sí? Entonces yo me acerco a Dios no como mi Dios que uno es, sino que me acerco a Dios como la responsabilidad que tengo porque mi papá me mandó a ir a la iglesia, o la responsabilidad que tengo para quedar bien, y terminamos como poniendo nuestra relación con Dios, pero vista desde la perspectiva o la posición de una responsabilidad, de una queja, o tenemos un resentimiento hacia Dios por una experiencia que tuvimos, y entonces tratamos de conocer a Dios, pero desde ese resentimiento, o desde la queja, o desde lo que sea que haya. Y es porque tenemos una división entre lo que es el espíritu y entre lo que es el alma, ¿sí? Y esa división inunda todos los aspectos de nuestra vida. Y el poder diferenciar lo eterno de lo temporal, entendemos que todo lo eterno es Cristo. Cuando Él decía, la vida eterna es que me conozcan, estamos hablando de que todo lo que es eterno es Él mismo, es su vida. Y todo lo que es temporal, pues es lo que no es. Entonces, la tarea que tenemos para poder escucharlo es lograr diferenciar lo que es de lo que no es, ¿sí? Parece sencillo ahí, pero es toda una gestión. Entonces, cuando lo hacemos de manera adecuada, cuando nos acercamos a Dios desde mi propia queja, desde mi propio dolor, como para tratar de mejorar, eso nos puede llevar a estar comiendo de sombras, estar espiritualizando confusiones y estar viviendo en oscuridades como si fueran realidades eternas. Sí, porque ahí es cuando van a empezar las doctrinas de hombre. Y eso no siempre va a ser muy evidente. Yo puedo estar quebrantado en mi dolor, sentirme desamparado por una situación X, por una muerte de alguien, por algo que me haya pasado financieramente, emocionalmente, una relación, lo que sea. Y yo quiero tratar de pronto de acercarme a Dios, porque he escuchado que la gente cuando va a donde Dios las veo más felices. Pero me acerco a Dios no para conocer a Dios, sino porque no quiero sentirme así. Y no tiene nada de malo sentir dolor, y es noble querer sentirse mejor cuando uno está en una situación de dolor. Pero cuando es el dolor lo que me hace conocer a Dios, pues no estoy conociendo a Dios, sino como una cura para mi dolor. Y las Escrituras dicen que por sus llagas fuimos sanados, no por las nuestras. Entonces lo tremendo es que aún eso debe morir en la cruz. Entonces, cuando me amarro con palabras, con cosas que no tienen sentido en Dios, eso me va a atrasar. Y la consecuencia más grave no es simplemente que no voy a poder entender el libro de Levítico o de Deuteronomio, sino que no voy a poder amarlo. Y los que de pronto ahora han sentido que lo aman de verdad, se dan cuenta de todo lo que se estaban perdiendo. De pronto yo acercarme a alguien que aún no conoce y decirle, es que no estás amando a Dios, le va a ser insignificante. Pero cuando hemos experimentado, entendido qué es el amar a Dios, pues nos damos cuenta de que es enorme lo que se está perdiendo. Entonces, no vamos a poder amar a Dios si prestamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos a imaginaciones que hayamos construido de cómo deberían ser las cosas, ¿sí? Porque no vamos a poder cumplir con la primera parte del mandamiento, que es escuchar a Dios. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántos saben que hay poder en la oración? No, el poder está en el Dios al que le oramos. No, qué pena, ahí estaba haciendo un poquito como los escribas que iban a ver si podían. Sí, pero el punto, el poder no está en la oración, el poder no está en el ayuno que estamos haciendo, no está en la ofrenda que hemos ministrado, sino que el poder está en el Dios. Porque detrás de cualquier cosa que hagamos, de si sea la oración, si sea el ayuno, si sea la ofrenda, si sea un abrazo, lo que hay detrás de todo eso no es un concepto, no es una práctica religiosa, sino lo que hay detrás de todo eso siempre es la presencia del Dios vivo. Entonces hay que ser conscientes de que no estamos escuchando una serie de palabras, una serie de sermones, una serie de órdenes, sino que lo que hay detrás de ello es el Dios vivo, que era lo que el pueblo de Israel no había logrado ver, y por eso estaban los escribas tratando de tumbar a Jesús con argumentos, que estaban con una ley que habían condensado en libros y en normas, pero no habían visto lo que hay detrás de la ley. En derecho hay algo que se llama la intención del legislador. Entonces existen leyes, y yo puedo interpretar una ley de una manera, el otro lo puede interpretar de otra, y hay muchos criterios para interpretar una ley, pero uno de ellos es pensar cuál era la intención del legislador al momento de promulgar esa ley. Entonces, cuando estamos viendo la palabra de Dios y la entendemos, digamos, como un mandato divino, como una ley,
Lo que tenemos que estar conscientes no es que esto es un código como un código civil, un código de comercio, sino que lo que estamos hablando es que el legislador que había detrás de esto era Dios mismo. Entonces lo que importa no es decir que aquí diga que hay 2 bueyes y que si hay 2 bueyes yo solo puedo amarrar uno si estamos en el día festivo, pero si el año es bisiesto no puedo, no, porque eso no era para nosotros. Lo que hay detrás de eso es el legislador que era Dios. Y Dios no es un Dios ajeno a nosotros, no es un Dios al que debamos alejar, porque precisamente esos es los filtros que le ponemos, que nos evita escucharlo. Si yo trato de acercarme a Dios desde el filtro de la religiosidad, voy a conocer a un Dios lejano, voy a conocer un Dios que yo tengo que estar siempre de corbata y de camisa, porque si no, no puedo acercarme a Dios, que mis oraciones tienen que ser mínimo de 20 minutos, y no es Dios lo que estamos conociendo, sino una serie de normas que hemos impuesto nosotros mismos. Y eso es lo que le pasaba a Israel. Ayer en el grupo de jóvenes estudiábamos la historia de Juan el Bautista, y veíamos lo tremendo de que, bueno, el pueblo de Israel, cuando pensaba en el Cristo, pensaba en una figura de pronto militar, en una figura que iba a ser revolucionaria, pero nunca pensaban que iba a ser el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Nunca pensaba que el Cristo iba a ser Dios bajando a la tierra y haciéndose humano. Y veíamos lo tremendo que era que los fariseos se acercaran a Juan el Bautista a preguntarle, ¿eres tú el Cristo? O sea, la pregunta que ellos estaban haciendo básicamente era, ¿tú eres Dios? Un pueblo que había pasado cuántos años de la mano de Dios, toda la historia que tenían, ahora iba donde este personaje que podría ser como un loco en el desierto, pieles de animales, solo comía miel, solo estaba en los desiertos, al lado del Jordán bautizando gente, preguntándole si era Dios. Era pesado, y Juan el Bautista precisamente le responde que entre ellos hay uno que no conocen. Y claro, veíamos que pues, obviamente no conocían a Jesús, porque Jesús no había iniciado su ministerio público, porque Jesús no nació en una familia reconocida, entonces pues, era obvio que no iban a conocer a Jesús. Pero lo que estaba diciendo Juan el Bautista en ese momento era que el Dios que ustedes todos defienden, el Dios del que ustedes han dedicado su vida, maestros de la ley, porque no se lo decía a cualquier persona, ustedes no lo han conocido. Y por eso estaban viniendo ahí a donde Juan el Bautista a preguntarle si era Dios. Entonces es esto lo que vemos cuando no estamos escuchando a Dios, cuando estamos pensando en los filtros que hemos tenido toda la vida, cuando estamos pensando en las sensaciones que a veces tenemos, en quejas, en resentimientos, en que yo he conocido a Dios, pero es desde la rabia que me da que mi mamá me levante un domingo a madrugar, o lo que me parece molesto, que yo no puedo hacer esto, esto y esto, cuando Dios no es dejar de decir groserías, Dios no es dejar de irte al lado, Dios es Dios. Por eso la afirmación de Jesús es el Shema, que era algo que era un rema para los hebreos, que dice, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y el entender el uno es, pues hay gente que lo lleva de pronto a entender que no hay Trinidad o algo así, pero creo que el valor del uno es entender la inmutabilidad de Dios. ¿Sí? Dios es eterno, Dios no es temporal como nosotros. Entonces cuando el Señor está haciendo uno, el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el año 0 hasta el año 10 millones, Él siempre ha sido el mismo. Y Él no cambia porque es que Él es. Él no tuvo pubertad, Él no tuvo luego, no sé, crisis de la mediana edad, no, Él es, Él era, Él va a ser. Entonces, Dios llegó a su máxima expresión desde siempre. Porque cuando lo pensamos con que Él ha sido, decimos que hay un Dios que es enojado a veces y a veces amoroso, estamos diciendo como si Dios fuera a cambiar, como si Dios pudiera mejorar. Y Dios es Dios, Dios es. Por eso cuando se le revela a Moisés en la zarza, Él no le dice, mi nombre es tal, 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 Él se presenta con una afirmación de su existencia, Él dice, yo soy, Él es. A través del tiempo, Él es, porque Él no es medido por nada de los criterios que nosotros hemos tenido. Entonces, por eso conocer a Dios tiene que ser primero perder esos criterios. Y en esto, pues nos damos cuenta que con lo que estemos escuchando, pues lo que vamos a estar manifestando. Y eso es lo pesado, porque entonces tenemos que pensar qué estamos nosotros expresando cuando decimos que manifestamos la vida de Dios. Porque hemos entendido en la palabra que al alimentarnos de Cristo, vamos a manifestar Cristo, que es lo que decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, como iglesia, debemos entender el peso de esto. Cuando se habla de la iglesia en la palabra, no se está hablando de un centro de personas que tienen valores compartidos o de gente que le gusta hablar de Dios, sino que la iglesia es Cristo mismo. La iglesia no es parecida a Cristo,
la iglesia no es similar a Cristo, la iglesia no es un grupo de fans de Cristo, la iglesia es Cristo. Pues entendemos que si es su cuerpo, pues significa que es Cristo mismo. Y eso es lo pesado, de que a veces tratamos tan a la ligera el ser iglesia y nos llenamos de opiniones, de lo que debe ser la iglesia, de cuál es mi papel en la iglesia. Entonces yo me veo de pronto como ministro de alabanza o me veo como maestro en escuela infantil y no me estoy dando cuenta que yo soy parte de Cristo, de verdad. Yo no vine aquí a sentarme, yo no vine aquí a hablar, yo no vine aquí a cuadrar el sonido, vine aquí a ser parte de Cristo. Y ahí todo cobra sentido porque a veces nuestras opiniones tienden a distraernos de lo que es la vida. Veían una película, hace poquito, la película esta de la princesa y el sapo. Hay dos personajes que se vuelven sapos por una maldición, cosas de Disney, y ellos están buscando cómo volverse humanos otra vez. Y en esta película ellos buscan como con una bruja o algo así en un pantano, y les dice, yo quiero, hay un hombre y una mujer. El hombre le dice, yo necesito dejar de ser sapo porque necesito poder casarme con esta señora que tiene dinero y volver a mi vida adinerada porque como que él venía de dinero y los papás le habían quitado el recurso. Y la otra decía que ella quería fundar un restaurante, que era como alguien que no tenía muchos medios y que necesitaba ser humana para ponerse a trabajar y sacar su restaurante. Y la señora no le responde como tienen que hacer esto, esto y esto, sino que les empieza a cantar como una canción musical de Disney así, pero lo que le está diciendo es, tienen que buscar más adentro. Lo que ustedes creen que necesitan no es lo que necesitan. Le empieza a contar al muchacho que quería el dinero como, ya tuviste dinero toda tu vida, ¿y qué te hizo? No hubo ningún cambio. La otra dice, has trabajado duro toda tu vida, ¿y qué ha pasado? Entonces, igual no entienden, pero luego al final de la película como que ya se dan cuenta que no necesitaban el dinero, que no necesitaban tal, no necesitaban lo otro, sino que necesitaban era amar, así lo expresan en la película, necesitaban amar. Y digamos desde el personaje de la mujer de la película, ella tenía el sueño de fundar un restaurante, y era un sueño que había como pensado con su papá. Entonces el sueño en realidad era del papá, él decía que la gente va a venir a comprar nuestra comida de todo el mundo, y están como muy ilusionados con el restaurante. El papá como que muere en una guerra y no hablan mucho de eso en la película, pero nunca obtiene su sueño. Y esta muchacha hablando con su mamá dice, no, tengo que hacer esto por mi papá, porque era el sueño de los dos. Y la mamá le dice, tu papá murió sin cumplir ese sueño, pero tu papá nunca estuvo miserable, tu papá nunca estuvo triste porque nos tenía a nosotros, decía el personaje. Entonces estaba diciendo que tú pensabas que había un sueño que él tenía, pero eso era solo una meta, eso era solo un pensamiento. Y eso es por haberle puesto valores incorrectos a las cosas. Entonces veía tan importante que aún muchas veces no sabemos soñar, porque decimos yo tengo muchos sueños y el sueño es tener un carro, el sueño es tener una casa y el día que eso pase, ¿qué? Entonces le hemos puesto valores que no son, cosas que no son, las ponemos como si fueran. Entonces como si el tener un carro fuera un sueño, lo ponemos, pero no es así. Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Cuando hemos puesto que mi queja o mi dolor respecto a una experiencia de pronto con alguien de la iglesia, con el haber sido tedioso, tener que ir en las mañanas un domingo, hubiera puesto como si eso fuera Dios. Y eso no es Dios. Y entonces lo que conozca yo de Él no va a ser nunca para que ahora pueda leer mejor Biblia, para que pueda entender Apocalipsis, sino que tiene que ser para que me permita vivir su vida. Entonces de otro modo me estoy atrasando en el no poder amarlo a Él. No puedo amarlo porque tengo cosas que me amarran a mis propios pensamientos, a mi propia manera de vivir, y no puedo entonces amar lo que no merece ser amado. Me cuesta las personas, me cuesta el interactuar porque sigo viviendo yo y no es el amor que Él tiene. No puedo ser uno cuando vengo aquí a participar del cuerpo y no puedo expresar al mundo lo que Él es, su vida. Y es que lo profundo siempre va a requerir una responsabilidad de nuestra parte, el poder conocerlo sinceramente va a requerir ser responsables. Y esto se lo expresaba Pablo a Timoteo, que pues él era un ministro que le había puesto en una iglesia que se estaba formando, y la carta a Timoteo es una carta bien especial, porque bueno, Pablo escribió muchas cartas en la Biblia, muchas eran para dirigirse a las iglesias, para tratar temas que les estaban ocurriendo a ellos, pero Pablo también tiene unas cartas que son pastorales para hablarle a líderes, a personas en las congregaciones. Y a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16,
le dice algo bien especial. Mientras lo buscan. Primera de Timoteo 4:16. Obviamente Pablo le dice esto a alguien que ya estaba mucho más maduro en la fe, que ya era un ministro, lo estaba al final liderando una congregación en otro país, entonces también era misionero, y alguien que le había formado desde que había nacido en el Señor. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, la responsabilidad de cuidar de Timoteo no estaba en Pablo. Pablo sí estaba cuidando de él de una manera, con estas cartas, con ser un líder, ser un padre en la fe para Timoteo, pero la responsabilidad de cuidar de Timoteo era de Timoteo. Entonces, ese proceso de poder cuidar de mí mismo para la salvación mía y de mi casa, pues va a depender, es de mí. Pero hay que entender esto porque no se trata como de egocentrismo para decir que yo no necesito a nadie y solo soy yo, sino que está lo que vemos ahora de la confusión entre el alma y el espíritu, de quién gobierna, si es mi alma, mi voluntad, mis pensamientos, o si es el espíritu gobernado por Dios. Esa rendición solo la puedo tener yo mismo, no depende de mi papá no puede hacer que yo me niegue a mí mismo, él no puede negarme a mí, me toca a mí realizar eso. Entonces la responsabilidad va a estar en mí, el elegir qué me está gobernando va a estar en mí. Y eso también libera, porque entonces los padres saben que van a colaborar en el proceso de sus hijos. Entonces si yo tengo amigos que quiero llevar a la fe, voy a poder colaborarles también, presentarles a Cristo, voy a emanar un testimonio vivo de la vida de Cristo, pero ellos son los que tienen que cuidar de sí mismos también. Hay una responsabilidad de cada uno y que si no se toma, pues vamos a estar viviendo de la manera que no es, como lo habíamos también hace unos meses. El que no toma su responsabilidad empieza a tomar excusas o realidades alternas. Por ejemplo, en el jardín Adán y Eva no toman responsabilidad, sino que se esconden, empiezan a vivir con miedo, con vergüenza. El tomar la responsabilidad no es un castigo, es simplemente vivir en una cosa que es la realidad. Entonces, es también poder gestionar nuestra alma, es conocer qué me duele, qué me atrae, qué me aleja, y es no para poner un pedestal todo este diagnóstico que yo haga de mí mismo, sino para poder rendirlo a Dios. Porque, digamos, hoy yo podría decirles, o decir en oración a Dios, Dios, te rindo todos mis miedos. Y eso puede que signifique algo, pero si yo no sé qué me da miedo, pues no significa nada. Pero si yo sé que me da miedo hablar en público, que me da miedo de pronto un día quedarme solo, si me da miedo no tener provisión, no tener dinero algún día, y yo decirle, Dios, te entrego mis miedos, cobra un sentido totalmente diferente, porque hemos conocido qué es lo que tenemos que rendir. Yo puedo decir, me niego a mí mismo y te sigo, pero no me estoy negando a nada. No me estoy dando cuenta que hay actitudes reales que estoy cometiendo que me alejan de la vida de Cristo. Y no porque sean las actitudes como tal, sino porque eso es un diagnóstico de algo más profundo y es que no he logrado el primer paso, que es escucharlo. Porque me estoy escuchando a mí mismo, porque no quiero ir profundo, porque va a requerir responsabilidad de mí. Entonces, el peligro de mirar las cosas como hombres, también hay una historia que lo ejemplifica en Mateo 16, del 21 al 23, con este personaje en particular que era Pedro. Este momento en la palabra ocurre justo después de que Pedro lee Mateo 16, del 21 al 23, de que Jesús les preguntaba a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí, de quién soy? Y luego le preguntara, ¿qué dicen ustedes de mí? Y que Pedro le respondiera que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, y que Jesús le respondiera que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. Entonces, después de esto, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto para resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no le permita a Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro en ese momento pensaba que conocía
de pronto el corazón, de que conocía lo que estaba sucediendo, de que pensaba que de pronto Jesús estaba triste y estaba diciendo cosas porque era humano. Y dijo, no, 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 yo te voy a reconvenir. En otras versiones dice, ten compasión de ti mismo y que eso no te va a pasar, porque tienes que morir, no hay necesidad de eso. Y también, pues, en la versión que yo tengo, dice, bueno, sí, dice Jesús que le era necesario ir a Jerusalén. O sea, no estaba diciendo que era algo que quería ir a hacer, sino que era necesario que él fuera y lo hiciera, que él fuera a Jerusalén, que muriera. Él sabía que eso tenía que pasar. En la palabra luego en Juan 13 también se dice que Jesús sabía lo que le iba a acontecer en la cruz, y aún así fue como cordero al matadero, dice todo esto en la palabra. Pero Pedro pensaba que tenía una comprensión que no tenía. Entonces ese es el precio de cuando creer que estamos escuchando, no estamos realmente escuchando, no lo podemos amar realmente. Y Jesús, que sí conocía el corazón y podía ver el diagnóstico de Pedro, sus sentidos estaban cortos y que él estaba viendo como veían los hombres y no podía ver como veía Dios. Entonces tenía estos filtros, estas barreras de las que hablamos que no nos permiten oír a Dios. Entonces los hombres miramos así muchas veces, ¿no? Nos volvemos compasivos o autocompasivos. Y la autocompasión, aunque a veces pueda ser noble, decir hay cosas que no tengo que seguir haciendo, hay cosas que me están dañando, debo tener también piedad de mí mismo, la autocompasión es lo contrario a la cruz. En la cruz uno va a morir. La autocompasión me quita el deseo de morir. Si Jesús hubiera tenido compasión de sí mismo, pues no hubiera muerto y no hubiera habido perdón por los pecados. ¿Sí? Pero entonces, esto es lo que viene a hacer Cristo, que aunque hay un rollo de confusiones en nuestras cabezas, de que hay perspectivas que a veces tenemos y que son incompletas, de que a veces pueden ser por negligencia, otras veces por mera torpeza, Dios vino a dar testimonio de la verdad. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Y el cómo poder ver realmente el testimonio de la verdad, también lo explica Jesús, un verso después, en Mateo 16, 24. O sea, después de decirle todo esto a Pedro, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, poder participar, él le dice a Pedro, tú estás equivocado, no estás comiendo de la verdad, sabemos que Jesús era la evidencia de la verdad, y le dice, si quieren venir a mí, que soy la verdad, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Entonces, esa es la manera en la que nos podemos acercar a la verdad. La verdad solo puede ser comprendida al tomar nuestra cruz. Y a veces de pronto ponemos esto de una manera que no es, porque pensamos en la cruz y pensamos en sufrimiento, pensamos en dolor, pensamos en eso y nos atascamos allí. Pero el propósito de la cruz no es poner a la gente a sufrir, el propósito de la cruz es morir. Sí, la cruz no fue diseñada para que la gente sufriera, luego la bajaran de allí y siguiera con su día. La cruz fue creada para que la gente pudiera morir. Entonces, eso es lo que está diciendo. Tome su cruz, no para que usted se suba allí un momento, sufra un rato y baje, sino que tome su cruz para que muera. También hace unos meses veíamos la historia de Eutico, que se durmió mientras Pablo estaba predicando en la iglesia, y veíamos que a lo que está dormido hay que dejarlo morir, no hay que despertarlo, sino que muere y es resucitado, porque Pablo resucita también a Eutico en ese momento. Entonces, y esto de morir no es como una resignación, como de, bueno, yo quiero seguir a Dios, entonces me tocó morirme. No, porque esa tampoco fue la actitud que tuvo Jesús. ¿Sí? En Filipenses 2, Pablo dice que tenemos que tener la actitud que tuvo Cristo al hacer todo esto, que se despojó, que no tomó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no iba resignado a la cruz, él iba con dignidad y iba con un sentido, porque sabía que era para vida de él. Y también nosotros entendemos que cuando estamos tomando nuestra propia cruz, estamos haciendo lo que Pablo le decía a Timoteo, que estamos trayendo vida a nosotros por la salvación y a nuestra casa también. Eso lo vemos en Hebreos 12:2, donde se dice que debemos tener siempre puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él
soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Otras versiones dicen menospreciando el oprobio. Entonces, el papel estelar en la cruz para Jesús no era el dolor, no era la sangre, no eran los clavos ni el madero, sino que era el gozo. Él no vivió la cruz por la vergüenza de ella, porque la cruz también era un castigo humillante, pero él no vivió desde esa humillación, sino que él iba con gozo a la cruz, porque había entendido lo que estaba haciendo. Entonces entendemos que, al menos desde el ejemplo de Jesús, que una forma de morir a nosotros mismos, de tomar esta cruz, es invirtiendo nuestra vida en otros. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Él moría a sí mismo para poner de su vida en cada uno de los que están aquí hoy. Entonces, esto va a ser lo que va a ser poder dar desde lo que Dios ha puesto en nosotros, porque Dios sabía pues que en Jesús había vida como Hijo de Dios y Él la repartía luego por los que morían. En Juan 13, del 2 al 3, dice que antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13, del 2 al 3. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces Jesús sabía que Dios le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. En ese momento Jesús sabía que tenía todas las cosas en sus manos y fue a la cruz para entregarlas nuevamente a Dios, y al entregarlas a Dios pues nos trajo vida a nosotros. Entonces la fe del Hijo de Dios en este momento no se trataba de mover a Dios hacia Él, no era para convocar a Dios para que lo salvara de la cruz y para que hiciera una salida alterna, sino que era Él yendo a Él. Ahí lo manifiesta, que había salido de Dios y volvía a Dios. Entonces no se trataba de que Dios viniera a Él, sino de Él ir a Dios. Y eso es lo que hace la fe. Él entendía que Él iba al Padre y Jesús ya sabía todo lo que iba a ocurrir. Ahí lo menciona, que Él ya sabía todo lo que le iba a acontecer y Él no tenía dudas de lo que iba a pasar en la cruz. Entonces Él saca de lo que tiene, que son todas las cosas, y todas las cosas al final es la eternidad, la vida eterna, y la da. Y el Padre luego se la repone, porque Jesús no se queda muerto, sino que resucita. Y esto mismo es como debemos vivir nosotros. Y hay un ejemplo también en la palabra, en la historia de cómo Juan y Pedro con un paralítico hicieron lo mismo. Se les había dado algo y lo entregan. Cuando Juan y Pedro se encontraban yendo al templo, esta historia está en Hechos 3, ellos iban a adorar al templo. Y había una persona en la puerta del templo que era paralítico, era lisiado, y él les estaba pidiendo una moneda. Y menos mal que Juan y Pedro no tenían monedas en ese momento. Porque lo que le dice Pedro es que no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Entonces, imagínense Jesús en la cruz diciendo, de lo que tengo, les doy. Era lo mismo que estaba ocurriendo allí. Pedro estaba diciendo, pues se me ha habido un depósito de una vida, porque ha cuidado de mí mismo, como Pablo le había encomendado a Timoteo, porque he muerto a mí mismo, porque he tomado mi cruz y he muerto, y te comparto esa vida que tengo. Y lo resucita al cojo. Y lo hermoso también de este milagro no es que simplemente lo volvió apto a este señor para volver a caminar, sino que el cojo cuando se levanta, lo primero que corre a hacer es entrar al templo, porque como cojo no podía entrar al templo porque estaba enfermo, porque era impuro, y luego ya purificado corre a adorar porque podía hacerlo. Entonces lo que Pedro restauró en él no fue unas piernas, sino fue la comunión con Dios. Entonces aquí empezamos a ver lo que significa, porque ya lo hemos visto con Cristo, lo que significa entregar, lo que significa ser generoso, como Cristo dio de sí mismo, dio su vida, como el Padre dio a su Hijo. Pero aquí empezamos a ver cómo desde testimonios de la iglesia y desde aquellas personas que tienen comunión con Dios se manifiesta esa generosidad. También hay otra historia en la palabra, en Génesis 4, de otra persona que fue generosa y generosa de una manera correcta, de una manera que glorificaba a Dios, que es la historia de Abel. En Génesis 4, del 1 al 4.
Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, antes de mirar a la ofrenda, ¿a quién miró Dios? A Abel. Entonces, el agrado primero estuvo con Abel. Abel dio de lo mejor que tenía, que en ese momento eran la grosura de sus ovejas. Yo creo que si reuniéramos entre todos dinero, podríamos comprar mejores ovejas que las que dio Abel y darlas. Entonces, no se trataba de las ovejas, ¿sí? Porque pudo haber sido que él tuviera ovejas feitas y era la menos fea, pero hubiera sido lo mejor que él tenía. Entonces, también nosotros, cuando damos, debemos dar de esa manera. No preocupándonos por cantidad o algo, sino por entregar lo mejor. Y lo que Abel estaba entregando allí no era simplemente lo que más le costaba plata y ya. En ese momento Abel estaba entregando algo que para él tenía valor. Y lo que está entregando Abel con su ofrenda no era su oveja, sino a sí mismo ahí. Entonces, si vamos luego al libro de Hebreos, en Hebreos dice que la ofrenda de Abel todavía da testimonio de él. Y es que lo impresionante, o como lo veo yo, es que cuando Abel se estaba dando de esa manera, lo que veía Dios no era Abel, sino que era a sí mismo en Abel. Entonces, eso es lo que hacemos cuando damos. Cuando Pedro estaba curando al cojo, Pedro no tenía poder para curar a ese cojo. Como vemos, el poder no estaba en la oración, no estaba en el ayuno. El poder de Pedro no era el poder de Pedro, era el poder de Dios a través de Pedro. Entonces, cuando estamos dando, no estamos dando de lo nuestro, estamos dando de Él. Entonces, claro, hay una rendición. Hay una rendición y en cierto sentido Abel estaba dándose a sí mismo, pero cuando nos damos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es dando a Dios, porque Él pone lo que nosotros no podemos dar. Yo no puedo dar a Dios, no le puedo dar a nadie la vida que Dios tiene, pero cuando yo me entrego es Él que por su misericordia se entrega ahí junto conmigo. Y esto también hay otra historia muy hermosa del dar en Marcos 12, del 41-44. 12, del 41 al 44. Entonces Jesús dice que se encontraba frente al arca del tesoro, imaginemos como en las ofrendas. Y él estaba viendo cómo la multitud ponía dinero en el arca. Había gente con mucho dinero que daba grandes cantidades. Y había una viuda pobre que entró y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a los discípulos, Jesús les dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de los que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y uno podría aquí pronto quedarse con la enseñanza de que, claro, no hay que ofrendar lo que nos sobra, y eso es muy cierto, no hay que ofrendar lo que nos sobra, pero no creo que alguien vaya al cielo por hoy mismo dar todo su patrimonio en una iglesia. Algo había ocurrido en la viuda en ese momento que entregaba esas 2 monedas. Antes de ponerlas en el altar, algo había ocurrido de ella. Esa viuda no esperaba que nadie dijera, uy, esa ofrenda, ella dio todo lo que... No creo que nadie fuera a pensar que se veían 2 monedas de cobre, que era la moneda más baja, pues que, uy, felicitaciones porque dio todo lo que tenía. Nadie hubiera asumido que era todo lo que tenía esta persona. Pero Dios, que lo veía el corazón, se dio cuenta de eso. Obviamente pueden haber ricos que eran cantidades enormes y que para ellos fuera lo que sobrara y que personas dijeran, wow, sabe ser generoso. Pero a veces en lo pequeño también está. Porque no era la cantidad que estuviera dando, sino que de nuevo, como Abel, había algo en el corazón que se había producido que podía dar testimonio de ella. O sea, aquí no es solo un maestro diciendo esa ofrenda es importante, sino que es Dios mismo reconociendo que esta persona, que esta viuda, estaba dando algo que el otro no podía dar, aunque tuviera más cantidad.
porque a veces nos tratamos de guiar de nuevo los filtros que tenemos, que pueden ser a veces también incluso en el dinero, y pensar que ahí está, el que más da dinero, pero es el que produce algo en su corazón antes de entrar al altar, antes de participar. Finalmente, otro ejemplo de lo que es la generosidad está también en Marcos 14, del 3 al 6. Dice, y estando él en Betania, o sea Jesús, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Y de nuevo aquí están esos filtros que tenemos muchas veces de lo que es el dar. Porque si de pronto esta mujer le hubiera dado el dinero a Jesús directamente, hubieran dicho, bueno, Jesús puede hacer gestionarlo para luego darlo a los pobres y está bien. Si hubiera dado de pronto en vez de eso, voy a darle una vaca muy gorda, yo, bueno, Jesús puede gestionar a eso para que sea comida para muchos. Pero esto era un perfume. Entonces vemos el perfume que es como un bien consumible y lo derramó ahí mismo. Ya Jesús no podía luego vender el perfume y luego utilizarlo, porque era lo que pensaría alguien acá. Sería como si un niño diera hoy de pronto un peluche que a él le gusta mucho ahí. Y pensáramos, pues ¿para qué? Eso va a estar de pronto en la escuela infantil y allá nadie lo va a usar, nadie lo va a ver. Pero es precisamente porque hemos puesto nosotros ideas de lo que debe ser el dar. Ideas de lo que para nosotros tiene valor y lo que no tiene valor. Entonces, este perfume, aunque era costoso, apenas se regaba, ya no valía. Pero entonces es lo mismo como veíamos ahora a Jesús con Pedro. Pedro estaba viendo las cosas como las veían los hombres, pero Jesús veía las cosas como las veía Dios. Y alguien que entendió este tema de la ofrenda fue David. Y en el Salmo 51:17 muestra algo de qué es lo que debemos dar. Entonces, este pasaje del Salmo 51, pues muy conocido, está justo en el momento en que David había tomado la mujer de otro hombre, la mujer había quedado embarazada, y luego llega un profeta y le cuenta una historia de un hombre que tenía muchas, digamos, ovejas. Digamos que tenía 100 ovejas y le llegaban invitados, y en vez de tomar una de sus ovejas para alimentarlos, iba donde el vecino que tenía solo una, y se la robaba para darle a los invitados. Y el profeta, pues contándole esa historia, David le dice, a ese hombre hay que matarlo, a ese hombre hay que reprenderlo, y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y él entiende ahí lo que había ocurrido consigo mismo, y entonces escribe el Salmo 51, que es un salmo que está plagado del dolor que tenía David en ese momento, no porque lo atraparon en su error, sino porque lo que le preocupaba primero a David era lo que había pasado entre él y Dios. Y David en ese salmo empieza a decir que ese quebranto que él tenía, que él podría darle a Dios todo lo que él quisiera, que si él me le pedía un altar, que si él le pedía todas las ovejas del mundo, David se las daba en ese momento a Dios. Pero David luego llega diciendo, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Entonces David en este pasaje está diciendo, yo te daría absolutamente todas las ofrendas que me pidas, pero sé que lo que me estás pidiendo es un espíritu quebrantado. Y creo que si no estoy mal, después de esto dice que en ese espíritu ya aceptarías las ofrendas, ya aceptarías los altares, ya aceptarías el ganado, porque no habla de alguien que está tratando de limpiar su conciencia o de alguien que sin conciencia solo está pasando a ofrendar, sino que el espíritu quebrantado hace que entonces cuando David ya efectivamente esté dando es de Dios, no de sí mismo. Entonces aquí entendemos que esta expresión de generosidad no debe ser nunca la cantidad que tengamos, ¿sí? Lo más bajo que podríamos dar a Dios sería nuestro dinero, porque a Él no le sirve. Dios no necesita 2,000 pesos, 50,000 pesos, 2 millones de pesos. A Dios no le cambia absolutamente nada, ¿sí? La moneda colombiana no es algo que se utiliza en el cielo. Devaluadísima, sí.
Entonces, antes de ir al altar, antes de ir a ofrendar, lo que debemos de estar entregando es la misma sustancia de Cristo. Entonces, ahí entendamos que cómo yo puedo entregar la misma sustancia de Cristo cuando ofrendo, cómo yo puedo estar entregando la misma sustancia de Cristo cuando comparto la palabra, cómo puedo estarla dando cuando doy un abrazo, cuando doy de mi tiempo, cuando doy una sonrisa, cuando así sean solo 2 monedas de cobre, ¿cómo puedo estarla dando? No puedo, esa es la verdad, no podemos dar a Cristo nosotros, pero es Cristo el que da a Cristo. Por eso entendíamos lo importante de entender que la iglesia no es parecida a Cristo, la iglesia es Cristo. Y como Cristo, Cristo sí puede dar a Cristo. Y eso nos lleva a entender es nuestra identidad, porque al final todo esto se resume siempre en lo que ahora somos. De que Cristo en nosotros sí puede impartir su amor, sí puede impartir su justicia, sí puede impartir su gracia. Y muchas veces la autocompasión nos puede entonces llevar a pensar yo soy muy pequeño, yo soy menos, yo no puedo darle a nadie de Cristo, nadie puede conocer a Cristo a través de mí porque yo soy muy poco. Pero pues Dios constantemente en la palabra, cada que alguien decía algo de eso, le decía, ¿qué estás hablando? ¿Sí? Si yo creé el lenguaje, si yo creé las palabras, si yo creé las cuerdas vocales que te di, ¿cómo no voy a poder utilizarlas para que me conozcan? Entonces, no es dar de nosotros mismos y no es pensar cuáles son mis aptitudes, mis cualidades, mis ingresos, es pensar en Él. Y eso es lo mismo que cuando estamos escuchando a lo que yo soy, a lo que yo tengo, no voy a poder conocer al Dios que todo lo tiene, que todo lo es. ¿Sí? O sea, cuando empezamos de nuevo, ese mandamiento, el Señor uno es. El Señor es indivisible en que Él siempre ha sido. Él no es como yo, que a veces tiene mucho, a veces tiene poco, Él simplemente es. Y no agrega absolutamente nada mis propias perspectivas. Entonces, la generosidad entendida desde Dios nos lleva a impartir de nosotros, pero como fue impartido en la cruz, que fue en obediencia, y Jesús en ese momento no estaba ni siquiera dando del mismo, él daba de Dios. Cuando le preguntaban a Jesús que por qué era tan justo, él decía, yo no soy justo, yo hago lo que mi Padre que es justo me manda a hacer y ahí soy justo. O sea, Jesús, siendo Dios, no se llenó de sí mismo para decir, es que yo soy Dios. Él respondió diciendo, el Padre me manda a hacer esto y por eso soy justo. Y de nuevo, eso requiere poder escucharlo. Y el poder escucharlo pues, nos va a llevar a amarlo. Entonces, el primer paso es estar conscientes de qué cosas hoy me interrumpen el poder escucharlo. Lo que veíamos en el ayuno, de esos apetitos que nos llevan a distraernos. Sí, y no son las cosas como tal, no es que yo escuché una canción de salsa, vaya a hacer perder mi salvación o algo así, porque yo no la adquirí por dejar de escuchar esa música, yo la adquirí por conocer a Cristo. Y eso va a hacer obviamente que en mi cruz yo renuncie a muchísimas cosas que antes hacía, antes no hacía, pero no son las cosas las que dan la vida, sino es Él el que la da. Entonces lo mismo, cuando yo de cosas, cuando yo de tiempo, cuando yo de mis emociones, de mis espacios, esas cosas no son lo importante, sino que lo importante es lo que hay detrás. ¿Sí? Lo que veíamos ahorita, digamos, la intención del legislador detrás de la norma es el mismo dándose, y es que Él pueda verse a sí mismo a través de nosotros, que como Abel dio, podamos también nosotros dar, porque no importaba la cantidad, sí, Abel preparó lo mejor, pero él preparó lo mejor porque había algo en él que lo llevaba a preparar lo mejor. Pongamos en nuestros pies, familia.